situación de los medicamentos, bueno, algunos programas, lo veíamos también en el día de ayer, Pablo, toda esta circunstancia, ¿no? Cómo hay que ir buscando en cada uno de los sectores algún tipo de medidas como para resguardarse un poco, ¿no? Sí, lo charlábamos un poco ayer cuando hablábamos de los precios cuidados y de este programa que se llama Pacientes Cuidados, ¿no? Que es un esquema que no ha logrado revertir los índices inflacionarios. En todo caso ha sido un paliativo, siempre lo hemos señalado, cuando se acuerda puede tener un impacto, cuando se extiende en el tiempo pierde efectividad, claro, naturalmente, porque las empresas empiezan a buscar las estrategias para sortear. Es que los especialistas marcan eso, ¿no? Son circunstancias de coyuntura para atacar el problema, pero después la resolución tiene que ser por otro lado. Claro, y acá estamos hablando de casi 5 años, vamos rumbo a los 5 años, sí, de una inflación que no nos ha dado ninguna tregua, ¿no? Que viene primero por la debacle económica durante el gobierno de Macri, después vino la pandemia, después vino la cuestión de la guerra, bueno, todo lo que nosotros podamos sumar como escenario. Lo cierto es que en ese marco, en ese caminar, pensar que durante 5 años se pueden sustentar acuerdos de precios, bueno, es muy difícil, ¿no? Es que encima hemos tenido inflación con recesión, que es aún peor, ¿no? Esa inflación con una economía absolutamente apagada. Bueno, hasta el 2020 fue inflación con recesión. Después en el 2021, cuando pega el rebote por la pandemia, sí, y luego que comenzamos a sostener un crecimiento, la verdad que era un escenario muy complicado el que se planteaba en la Argentina. Hoy se da en un marco inflacionario con crecimiento, es verdad, pero con una inflación que puede llevarnos al 70%, y no parecen este tipo de programas ser una respuesta integral a un problema que evidentemente está condicionando el bolsillo de la gente. Digo, reunión de gabinete económico en el día de hoy, en el día de ayer reunión de gabinete con Batakis, por supuesto. ¿Hay expectativa por lo que se puede llegar a anunciar, Pablo? Bueno, viste que lo habíamos dicho antes de que fueran los primeros anuncios de Batakis. Sí. Déjame perder un poco de ansiedad, porque la verdad es que después el resultado nos termina condicionando. Hay algunas medidas que ya más o menos se van filtrando de lo que pretende la ministra Batakis y su equipo económico. El primer anuncio fue ante la salida de Guzmán. Se preveía que iba a haber esta volatilidad en el dólar y que iba a haber una presión de los mercados por una devaluación. Sí, por incertidumbre lógica, ¿no?, del cambio de ministro. Sí, y una presión de grupos económicos que quieren la devaluación. Que quieren la devaluación porque van a sacar una enorme tajada de dinero de esa situación. Por eso están presionando sobre el dólar. Ahora, la ministra lo primero que hizo fue hablarle a ellos, intentar calmarlos. Bueno, esa conceptualización que se usa en estos casos. Hay que calmar al mercado, ¿no? Y el mercado, cuando advierte debilidad, avanza con mayor celeridad. Sí. Bueno, en este caso, sabiendo que lo primero no funcionó, habrá que ver qué caminos se comienzan a adoptar, qué medidas, porque la Argentina no tiene dólares. Por ahora la búsqueda es de dólares, claro. El problema es ese, la Argentina no tiene los dólares para enfrentar las inequidades y dificultades que tiene el país. Después lo vamos a ver más adelante en otra de las columnas, pero se suma otro elemento que llama mucho la atención y que tiene que ver con todo esto que está ocurriendo además con los cereales. Por primera vez en mucho tiempo hubo déficit en la balanza comercial, es decir, compramos más de lo que vendimos. Ojo con eso, porque no están los dólares y si además... Y encima hay una balanza negativa. Lo único positivo que teníamos es que entraban más dólares de los que se iban. No alcanzaban, pero por lo menos entraban. Ahora, en junio eso se revirtió. Pero acá la importación de energía fue clave, ¿no? Fue clave, pero además hay que ver si se están vendiendo los cereales. No están. Claro, hoy por hoy hay mucho silobolsa. Bueno, esa es la otra dificultad. Vos tenés una presión sobre los combustibles y por el otro lado no se están vendiendo las materias primas y esto generó por primera vez en mucho tiempo un déficit en la balanza comercial. Pero ya lo vamos a ver un ratito. Dale. Vamos a ocuparnos de lo que va a pasar hoy. ¿Qué va a pasar con Batakis? A ver, ayúdame a analizar. ¿Qué va a pasar con Batakis? A ver, vamos a ver. Vamos a analizar un poco estos datos. La escalada de la tensión financiera aceleró los tiempos y el gobierno confirmó que tomará medidas. Esto es lo que dijo Cerruti, que ayer algunos bromeaban, ¿no? Porque es el primer gobierno que anuncia que va a anunciar. Anuncia los anuncios. Sí, claro, voy a anunciar que vamos a anunciar.
Y no parece esto, ¿no? Pero bueno, ayer fue parte de los memes, ¿no? Hoy habrá una reunión del equipo económico que está encabezado por Silvina Batakis. Se va a establecer un mecanismo, este parece ser un anuncio que se va a formalizar hoy. Ya Lamens lo dejó intuir, sí, ¿no? Para que los turistas que vienen del exterior liquiden las divisas en el mercado formal a una cotización similar a la de los dólares financieros. ¿Qué sucedía? Bueno, los turistas llegaban y como haría cualquiera, ¿no? Claro. Dice, bueno, ¿cuál es la que más me conviene para cambiar? El blue. Y te dicen, anda a tal cueva que está en tal, anda a tal lugar. Y cambiaban ahí. Anda al arbolito que él te hace el precio del dólar blue. Entonces, ese dólar no entra al mercado financiero. No, eso sigue al contrario. Claro. Eso sigue engrosando esa actividad, ¿no? Entonces lo van a llevar al dólar financiero, que se parece un poco más al blue, para que los turistas directamente liquiden pero ahí. tenés que seducir al turista, Pablo, porque esto es una cuestión lógica. Ningún turista va a liquidar el dólar, por demás que sea en un mercado oficial, si te pagan menos que el blue. Lo tiene que poner parecido. Bueno, lo que sucede es que en la Argentina vos tenés 4 cotizaciones del dólar. Está bien, pero el turista que llega con dólares. Sí. Vos llegás de Brasil, de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo con dólares. ¿Dónde lo liquidás? ¿Dónde te paguen vos más? preguntás cuál es la que te da mayor rentabilidad. Claro. Es lo que nosotros haríamos si fuéramos a otro país. Exactamente. Es así. Por eso tienen que darse esas condiciones del gobierno. Según los datos que maneja Economía, en lo que va del año ingresaron 1.500.000 turistas a la Argentina y gastaron 1.400 millones de dólares. Bien. Sin embargo, solo el 16% de esos 1.400 millones de dólares ingresó al mercado formal. Entonces, ahí tenés un enorme problema, porque la mayoría de las economías quieren que vengan los turistas para que entren dólares. Bueno, pero claro, pero a ese dólar lo tenés que seducir. Si no se lo pones muy parecido al que te ofrecen en la cueva, no lo va a liquidar el turista. Van por el dólar negro, es verdad. El gobierno nacional analiza además herramientas para acelerar la venta y posterior liquidación del sector agroexportador. Bueno, este es otro tema. Este es un tema central, porque hay en los hilos entre 28 y 29 millones de toneladas, que significan cerca de 14.000 millones de dólares. Por lo cual hay que ver cuáles son esas herramientas, porque pueden ser herramientas de presión, aumentarles, por ejemplo, el impuesto a quienes tengan esos montos en dólares, o bien retenciones, o bien incentivos. O sea, vos vas por el lado de la presión... O lo incentivás. O por el lado de los incentivos. Por el lado de los incentivos, en este contexto es complicado. El titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Gustavo Idígoras, dijo que hay una situación bastante preocupante en el término del ritmo de la venta de la soja, sobre todo de la soja, ¿no? La que está acumulada en los hilos. Estamos en uno de los ritmos más bajos de los últimos años, e incluso es menor al 2008. Cuando fue la crisis de la 125, muchos productores guardaron, eran momentos de precios internacionales, pero no había el desfasaje que existe hoy entre el oficial y el blue, ¿no? Ese es el dilema. Entonces, allí es donde radica la especulación o la espera de los productores. Analistas lo que están señalando es que los productores perciben que el tipo del cambio del sector exportador está atrasado. A ver, ¿por qué lo decimos? Porque hoy el sector sojero recibe 90 pesos por cada dólar exportado. Mientras que en el contado con liquidación, que escaló a 313, o el blue, está a 317. Claro. Entonces, ¿qué dicen los productores? No, si no me elevan el monto de la exportación, voy a esperar a que se dé la devaluación. Y contener a la soja en los hilos presionan sobre esa situación, ¿no? Porque... Sí, porque Batakis dijo, no tenemos dólares, no hay más Claro, bueno, por eso hay que ver, ¿cómo haces para incentivar al productor? No lo sé. Ese sería el gran debate que se tiene que plantear Batakis, porque estamos teniendo una diferencia de un 300% en relación al dólar que ni blue Batakis ni Domínguez lo con el saben, oficial. Pablo, tampoco. Hasta ahora por lo menos no lo han manifestado. No la otra es mecanismo de presión. Sí. Bueno, está bien, vos lo tenés ahí, te voy a cobrar un impuesto de tal cosa. O te voy a... Bueno, voy a subir las retenciones. O voy a subir las retenciones, efectivamente. Bueno, habrá que ver. Se arma un descalabro político.
La cuestión es que este gobierno dijo que no las iba a subir, pero además hay que ver si tiene... No tiene espalda para esos movimientos, Pablo. Bueno, pero lo que pasa es que se está llegando al filo. Bueno. No tenés dólares. El problema es que no tenés dólares para la economía. Tenés aval político. Claro, bueno, habrá que ver si una medida de esas características encontraría aval político, ¿no? En junio hubo una fuerte suba además del déficit fiscal. Este es otro dato. Es cierto que está en línea con el FMI, pero el déficit fue de 337.234 millones en junio. En el semestre trepó algo más de 800.000 millones. Se gastó más de lo que... 800.000 millones de pesos más entre lo que ingresa y lo que egresa. Pero fíjate la próxima placa. Lo que se acordó con el fondo, hoy el déficit es del 1,1% del PBI, que no resulta tan alto si uno lo compara con las otras economías. El problema es que la Argentina no tiene cómo solventar ese déficit, no tiene ingresos. Ahora, con el Fondo Monetario Internacional lo que se acordó es que el déficit no podría ser superior a 1.100.000 pesos. Es decir, que nos quedarían para gastar 500.000 millones de pesos, cuando ya gastamos 800.000 y no tenemos ingresos que puedan paliar ese déficit. Pero más allá de esa soja retenida, como para ponerle ahí en Osilo Bolsa, el primer semestre de mayor acumulación de dólares. Bueno, pero ahí está la política de Guzmán. No es solamente el primer semestre. El año pasado también hubo un fuerte superávit de la canasta comercial. Y sin embargo, la Argentina tiene falta de reservas, ¿no? La principal preocupación que tiene el gobierno hoy es frenar la escalada del dólar porque faltan reservas. No hay dólares para enfrentar esta escalada. Ese mercado marginal del blue, el gobierno no tiene cómo resolverlo porque no tiene los dólares para intervenir en el mercado. Y si bien es cierto que es un mercado marginal, es una variable política y económica que influye en el clima social y la suba inflacionaria. Cuando la gente aumenta los precios, lo hace pensando en ese blue. Claro. Creen que ahí está la verdadera dimensión. Bueno, hoy hablábamos con Javier Vicen temprano, Pablo, y nos decía, el dólar blue no tendría, en coincidencia con el gobierno, de tener modificación en los precios, porque es un mercado marginal, pequeño, es ilegal. Pero en este contexto inflacionario, obvio que tiene incidencia. Claro, la gente dejó de creer en la cotización oficial y entiende que lo que debe subir es... Porque incluso te suben cosas que no tienen nada que ver con el dólar. Lo que pasa es que se empieza a tomar como referencia de la economía ese numerito. Y es decir, es un mercado marginal, es verdad, pero tiene influencia social y económica. Bueno... Hay una cuestión semántica también que el gobierno le dice, bueno, es un mercado ilegal, es el dólar blue, y el otro sector que te dice, no, es el dólar de la gente, es el dólar el que está manejando hoy por hoy la economía. Digo. Vos vas a preguntarle a cualquiera cuánto está el dólar y te dice 3.17. Efectivamente. Bueno, ese es el punto de referencia en el que se encuentra hoy. Por eso, esta política de consensos, de acuerdo, de esperar, de no tocar demasiados intereses, de no investir, ¿puede sostenerse en una economía sin dólares, con una presión como la que está viendo especulativa del mercado? ¿Puede sostenerse? Y es difícil. Bueno, esa es la discusión para lo que viene, ¿no? Porque hasta ahora con Guzmán fue patear un poquito para adelante, pateamos, hasta que empezás a ver que se te cae el consumo, perdés perdés la balanza comercial, el dólar se te está disparando, no lográs recuperar salarios, la inflación se te va por las nubes. Bueno, digamos, habrá que ver. Lo dejamos por otro momento, que son dos temas. Uno, ¿no? El intento de acercar a la oposición a 5, 4 puntos en común que va a tener el rechazo político, obviamente. Juntos por el Cambio, en este contexto, no se va a sentar a hacerse cargo de estos problemas, que lo va a resolver el gobierno. Bueno, pero ojo, para mí es un error político de Juntos por el Cambio. Porque son parte del problema. No es que Juntos por el Cambio no es responsable de esta realidad de la Argentina. Está bien, pero hoy por hoy, en la lectura, Juntos por el Cambio no se va a sentar. Bueno, pero hay que decir que está mal esa especulación política. Está bien, bueno, está mal la especulación política, siempre. Claro. Venga de donde venga. Y el otro tema es cambiar lo de Guzmán a Batakis. ¿Qué generó? Generó revuelo, generó incertidumbre y las mismas medidas. Absolutamente. Esta es la continuidad de un sistema que nos está llevando al borde de la cornisa. Un cambio que no se entiende demasiado. Claro, o alguien nos empuja para atrás o nos caemos. Pablo, gracias. A ustedes.